Entonces, el gobierno en ese momento pensaba que, bueno, que iba a tener una Michelle Bachelet a su lado como aliada, pero fue sorprendido un mes después que Bachelet estuvo en Venezuela cuando el alto comisionado emite un nuevo informe sobre nuestro país que fue muy contundente. Y ese informe, digamos, fue posible porque en ese momento el equipo de trabajo que había sobre Venezuela tenía un altísimo nivel. Eran personas que venían siguiendo la situación venezolana, que estaban muy sensibilizados y que realizaron un informe que fue muy potente, fue muy contundente en sus afirmaciones. Y es un informe que por esa contundencia nosotros todavía el día de hoy seguimos citando, ¿no? Entonces, el gobierno para intentar contener, digamos, el impacto de ese informe, y solamente te quiero comentar algo, ese impacto fue tan duro para el universo de izquierda internacional que la postura que tiene el presidente chileno Gabriel Boric y gente del gobierno que la acompaña es básicamente influida por ese informe de Michelle Bachelet, ¿no? Esa postura que tiene Gabriel Boric tan contundente es precisamente gracias a ese informe. Entonces, para que veamos un poco el impacto que tuvo en ese momento, y el gobierno intentó contener esos daños por ese informe, haciendo un plan de trabajo con el alto comisionado que significaba la posibilidad de crear una oficina sobre el terreno, ¿no? Que es uno de los mecanismos de trabajo que tiene el alto comisionado. Tiene diferentes estrategias, pero una de ellas es la posibilidad de tener una oficina sobre el terreno. Hay que decir que en América Latina hay varias oficinas ya que ya existen, en Bolivia, por ejemplo, en Colombia, que es la oficina modélica. La oficina del alto comisionado en Colombia es increíble, es el referente de lo que debería ser una oficina en terreno. También hubo una en Guatemala en el año 2019, se cerró por decisión unilateral de las autoridades de ese país, luego de una década de actuación de esa oficina, y en Honduras también existe. Entonces no es la única, no es la primera, forma parte de esta estrategia de trabajo del alto comisionado para todos los países, pero en el caso de América Latina se vio por supuesto como una conquista de las organizaciones sociales en ese momento, la posibilidad de que hubiera un mecanismo importante de disuasión y de contención al trabajo a las diferentes violaciones de derechos humanos. Sin embargo, lamentablemente, la oficina tuvo una estrategia de abordaje sobre la situación venezolana que ha generado algunas críticas y de eso podemos volver más adelante. Pero bueno, este Consejo de Derechos Humanos le daba cada 2 años un plan de trabajo que significaba seguir documentando, seguir supervisando y seguir monitoreando la situación de derechos humanos. Y aquí hay que decir que el alto comisionado tiene 5 áreas de trabajo. Una de ellas es protección, es proteger a víctimas de violaciones de derechos humanos. La segunda es cooperación técnica, es decir, intentar que los estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y en este caso el Estado venezolano. Luego hacer campañas de promoción en materia de derechos humanos, estimular la participación del Estado en los mecanismos internacionales y finalmente intentar tener una presencia sobre el terreno. Esos 5 principios tienen que guiar la actuación del alto comisionado en Venezuela, en cualquier sitio en el que esté. Entonces, a partir de allí, ha habido como una relación tirante de las autoridades venezolanas y cuando Michelle Bachelet sale como alta comisionada, es sustituida por Volker Turk, que formaba parte de su equipo de trabajo. Y básicamente Volker Turk lo que ha hecho es darle continuidad a las líneas de trabajo que definió Michelle Bachelet, que era básicamente una actuación, un acercamiento político, intentar que por la vía del diálogo y la negociación el gobierno por sí mismo mejorara algunas situaciones en materia de derechos humanos, pero al priorizar su presencia sobre el terreno, el alto comisionado comenzó a actuar de una manera excesivamente diplomática, cosa que muchos cuestionamos en diferentes reuniones con los propios integrantes del alto comisionado. Sin embargo, hay que decir, para terminar esta parte, que por supuesto nosotros como defensores de derechos humanos seguimos defendiendo el rol, la presencia, la actuación del alto comisionado de Naciones Unidas. Y por supuesto vamos a defender los resultados de este informe, que podemos hablar, bueno, qué es lo nuevo o por qué el gobierno ha reaccionado frente a este informe de manera como lo hizo, siendo que tiene más o menos las mismas cosas que ha dicho el alto comisionado antes. Pero lo que nosotros en este momento nos gustaría que se fortaleciera, que se modificara, que se cambiara es la estrategia del alto comisionado sobre Venezuela. Defendemos al organismo, lo seguiremos defendiendo, pero queremos que sea mucho más eficaz, porque ese es el problema de fondo, la eficacia para proteger
a las víctimas en las situaciones de violación de derechos humanos, porque es inexplicable que con su presencia en Venezuela la situación continúe deteriorándose de manera exponencial.